Allen Iverson no solo fue un jugador, fue un problema que la NBA nunca supo controlar. Tenía el talento para ser la cara perfecta de la liga, pero eligió ser exactamente lo contrario. Mientras todos seguían las reglas, él las rompía en cada jugada y fuera de la pista también, porque cuando eres diferente no te corrigen, te castigan. Y lo que le hicieron a Iverson cambió la NBA para siempre. Allen Iverson no creció pensando en la NBA. Creció intentando sobrevivir. Hampton, Virginia. No era el tipo de lugar donde soñabas tranquilo. Era el tipo de lugar donde o te hacías fuerte o desaparecías. Desde muy pequeño Iverson entendió algo que muchos tardan toda una vida en aprender. Nadie iba a regalarle nada. Y aquí es donde todo empieza a romper el molde. Su entorno no solo era difícil, era hostil. Pobreza, violencia, falta de oportunidades. Y en medio de todo eso, un niño con una energía imposible de contener. Iverson no seguía normas, no escuchaba órdenes, no encajaba, pero no porque no pudiera, sino porque no quería. Porque cuando alguien intenta controlarte desde niño, lo único que aprendes es a resistir. Y ahí empezó todo. Antes de ser una estrella del baloncesto, Iverson era un fenómeno en el fútbol americano. Quarterback, explosivo, intocable, dominaba el campo como si el juego fuera más lento para él. Pero incluso ahí ya había algo diferente. No jugaba como los demás, no pensaba como los demás, y eso empezaba a incomodar a mucha gente, porque el talento llama la atención, pero la actitud rompe sistemas. Iverson no solo quería ganar, quería humillar, quería demostrar. Cada jugada era un mensaje, cada movimiento una provocación, y eso en un sistema que exige obediencia nunca cae bien. Y aunque nadie lo decía en voz alta, ya empezaban a verlo como un problema. Pero lo más peligroso de todo es que era imparable. En el instituto, Allen Iverson no era solo el mejor jugador, era el espectáculo completo. Baloncesto, fútbol, lo que tocara, todo giraba alrededor de él. Y eso alimentaba algo que iba creciendo por dentro: orgullo, identidad, rebeldía. Porque cuando todo el mundo te dice que eres especial, empiezas a creer que no necesitas cambiar nada. Y ahí nace el conflicto, porque la sociedad, el sistema, la NBA, todos esperaban lo mismo: que te adaptes, que encajes, que bajes la cabeza. Pero Iverson no estaba construido para eso. Él no quería ser el jugador perfecto, quería ser el mismo. Y eso iba a tener consecuencias, porque cuando más brillaba, más incomodaba. Cuanto más dominaba, más lo cuestionaban. No por lo que hacía en la cancha, sino por cómo lo hacía. Su estilo no era correcto, su actitud no era profesional, su personalidad no era controlable. Y cuando no pueden controlarte, empiezan a prepararse para detenerte. Pero lo que nadie entendía todavía es que esto no era una fase, no era un chico rebelde que iba a madurar, era alguien que estaba construyendo una identidad completamente opuesta a lo que la NBA representaba en ese momento. Y eso no termina bien, porque lo que estaba a punto de pasar no solo iba a cambiar su vida, iba a marcarlo para siempre. Allen Iverson estaba en la cima, demasiado pronto. El talento ya no era discusión, la ciudad lo conocía, el país empezaba a mirarlo, pero había algo que seguía creciendo en paralelo: la atención. Porque cuanto más destacaba, más incomodaba. Y cuando eso pasa, no hace falta mucho para que todo explote. Y lo que pasó después, nadie lo vio venir. Una noche cualquiera, un boliche, un grupo de amigos, un ambiente cargado, y en segundos, caos. Una pelea, una confusión, gente corriendo. Pero lo más importante no fue la pelea, fue lo que vino después, porque no todos pagan el mismo precio cuando algo se rompe. Iverson fue señalado no como uno más, como el responsable, como el ejemplo, como el problema. Y en cuestión de días pasó de ser la mayor promesa a convertirse en un caso judicial. Y aquí es donde todo cambia de verdad. Arresto, juicio, condena, 15 años de prisión. 15, por una pelea en la que ni siquiera estaba claro qué había hecho exactamente. Pero eso no importó, porque ya había una narrativa construida. Iverson no era solo un jugador, era ese tipo de jugador. Y cuando te ponen una etiqueta, es muy difícil quitártela. De repente, todo desaparece. El baloncesto, las oportunidades, el futuro. Todo encerrado, solo, con una pregunta que no se iba. ¿Se acaba todo aquí? Porque hay momentos en la vida donde no se trata de caer, se trata de si te dejan levantarte. Y este era uno de ellos, porque el problema ya no era el talento,
era la imagen, la percepción. El sistema ya no veía a Iverson como una promesa, lo veía como un riesgo. Y en ese punto, muy pocos vuelven, muy pocos consiguen una segunda oportunidad. Pero aquí es donde esta historia empieza a volverse diferente. Porque alguien sí decidió verlo de otra manera. Y esa decisión iba a cambiarlo todo. Porque cuando todo parecía terminado, cuando ya nadie apostaba por él, apareció una puerta, una última. Una que no estaba garantizada, una que no era cómoda, pero que era suficiente. Y Allen Iverson no estaba dispuesto a desaprovecharla, porque cuando te lo quitan todo, solo te queda una opción: demostrar que estaban equivocados. Allen Iverson salió de ese momento con algo más que una segunda oportunidad. Salió con una marca, porque aunque su condena desapareció, la percepción no. Para muchos seguía siendo el mismo problema, y eso es algo que no se borra fácilmente. Pero entonces apareció alguien distinto, John Thompson, un entrenador que no vio un riesgo, vio a alguien que necesitaba una oportunidad real. Y eso lo cambió todo, porque cuando alguien cree en ti, cuando nadie más lo hace, algo se activa. Georgetown no era la calle, era disciplina, estructura, responsabilidad. Todo lo que Iverson había evitado ahora era obligatorio. Y el choque fue inmediato, porque no puedes cambiar una mentalidad en un día. Seguía siendo explosivo, seguía siendo impredecible, seguía siendo él. Pero en la pista empezó a pasar algo distinto. Dominaba, pero con propósito. No solo rompía defensas, las entendía. No solo atacaba, controlaba el ritmo. Como si por primera vez alguien hubiera ordenado su caos. Y ahí es donde todo cambia, porque el talento siempre estuvo, pero ahora tenía dirección. Y eso es lo que separa a los que prometen de los que llegan. Aunque hay algo que casi nadie quiere aceptar: que el talento por sí solo no basta. Que si no mejoras, si no trabajas, si no entiendes el juego, te quedas atrás. Y muchos jugadores se quedan ahí, estancados. Si sientes que no estás avanzando y que otros están mejorando más rápido que tú, abajo en la descripción hay un ebook con herramientas reales para subir tu nivel y no quedarte atrás. Allen Iverson no llegó a la NBA, irrumpió en ella, número 1 del draft. Todas las miradas, toda la presión, pero también todas las dudas, porque el talento ya estaba claro. La pregunta era otra: ¿podía alguien como él encajar en la NBA? Y aquí es donde el sistema empieza a sentirse amenazado. Desde el primer partido se notó: no jugaba como rookie, no respetaba jerarquías, no pedía permiso, jugaba como si la liga ya fuera suya. Cruces imposibles, cambios de ritmo que rompían tobillos, movimientos que no estaban en ningún manual. Porque Iverson no venía a aprender, venía a imponer. Y eso no gustó, porque la NBA tenía una estructura: veteranos, respeto, código no escrito. Y Iverson rompía todo eso en cada posición. Y cuando alguien rompe las reglas sin pedir permiso, se convierte en un objetivo. Pero entonces llegó el momento que cambió todo. Michael Jordan, el jugador más respetado del planeta, el símbolo de la NBA, y enfrente un rookie, pequeño, desafiante, sin miedo. Nadie esperaba lo que pasó después. Iverson lo encara, 1 contra 1, cambio de ritmo, cruce, otro más, Jordan se queda atrás y el rookie anota. Así sin más, sin respeto, sin dudar. Y en ese instante toda la NBA lo entendió. Este chico no iba a obedecer, no iba a adaptarse, no iba a cambiar. Y lo más peligroso era que funcionaba, porque no solo era espectáculo, era producción. Puntos, impacto, resultados. Iverson no solo entretenía, dominaba. Y cuando alguien domina sin seguir las reglas, el sistema empieza a tensarse. Pero el conflicto no era solo en la cancha. Fuera de ella era aún mayor. Ropa, actitud, lenguaje. Iverson no representaba la imagen que la NBA quería vender. Era demasiado real, demasiado calle, demasiado él. Y eso era un problema mucho más grande que el baloncesto. Porque la liga no solo vende talento, vende imagen, control. Y Iverson no era controlable. Cada partido era una declaración, cada gesto un desafío, cada noche una batalla contra algo más grande que el rival. Porque ya no jugaba solo contra equipos, jugaba contra todo un sistema. Y lo más impactante es que estaba ganando. Rookie del año, la cara de una nueva generación, un jugador que no pedía permiso y aún así se imponía. Y aquí es donde todo escala a otro nivel, porque lo que empezó como rebeldía ahora era influencia. La gente copiaba su estilo, su forma de jugar, su actitud. Iverson ya no era solo un jugador, era un movimiento. Y eso es lo que más miedo da a cualquier sistema, porque puedes controlar a un jugador, pero no puedes controlar una idea. Y lo que Iverson representaba estaba a punto de explotar toda la NBA.
Allen Iverson ya no era una promesa, era una amenaza real. La liga lo sabía, los jugadores lo sabían y él lo sentía. Pero había algo más. No quería solo ser bueno, quería dominar, quería demostrar que su estilo era superior. Y aquí es donde todo explota. Temporada 2000-2001, el punto máximo, el momento donde todo encaja. Iverson no solo anota, arrastra a todo un equipo. Filadelfia no era el equipo más talentoso, pero tenía algo que los demás no tenían, a él. Y eso era suficiente para cambiarlo todo. Cada partido era una guerra, contacto constante, defensas físicas, golpes en cada penetración. Pero Iverson no se detenía, más bien parecía disfrutarlo, porque cuanto más duro era el golpe, más fuerte respondía, promediando más de 30 puntos por partido, siendo el foco de todas las defensas. Y aún así, imparable. No era eficiencia perfecta, era pura voluntad, orgullo, rabia contenida en puntos, y cuando alguien juega con ese nivel de emoción se vuelve impredecible. MVP de la NBA, el más pequeño, el más golpeado, el más cuestionado y aún así el mejor. Pero Iverson no quería premios, quería respeto, y para eso tenía que hacer algo más grande, y ese momento estaba a punto de llegar. Finales de la NBA, Los Ángeles Lakers, Shaq, Kobe, un equipo prácticamente invencible. Nadie creía en Filadelfia, nadie creía en Iverson, y eso era exactamente lo que él necesitaba. Game 1, en Los Ángeles, ambiente hostil, todo en contra, pero Iverson no estaba ahí para competir, estaba ahí para desafiar. Más de 40 puntos, ataque tras ataque, sin miedo, sin freno. Y entonces llegó la jugada que lo definió todo. Tyronn Lue, defensa encima. Iverson lo rompe, se levanta, anota, y lo mira, y pasa por encima. El famoso step over. No fue solo una jugada, fue un mensaje. No me vas a parar, no voy a respetar tu sistema. Este juego también es mío. Y en ese momento toda la NBA sintió algo incómodo, porque no era solo talento, era desafío, era orgullo contra orgullo. Y Iverson acababa de ganar ese choque. Filadelfia ganó ese partido, el único que perderían los Lakers en toda la postemporada. El único. Contra él, contra el rebelde, contra el que no encajaba. Y eso lo hizo eterno. Porque aunque perderían la serie, Iverson ya había hecho suficiente, había demostrado algo que nadie esperaba, que se podía dominar sin cambiar quién eres, que se podía llegar a lo más alto sin seguir las reglas. Pero lo que nadie entendía todavía era el precio de eso, porque enfrentarte al sistema tiene consecuencias, y lo que venía después no era gloria, era desgaste, conflicto, y una guerra que ya no se jugaba solo en la cancha. Allen Iverson ya había demostrado que podía dominar la NBA, pero ahora venía algo mucho más difícil, mantenerse, sin cambiar quién era. Y eso la liga no lo iba a permitir tan fácil. Y aquí es donde empieza la verdadera guerra, porque el problema ya no era su juego, era todo lo demás, su forma de vestir, su actitud, su lenguaje, su identidad. Iverson no representaba la imagen correcta, y la NBA lo sabía. Y cuando una liga siente que pierde control, reacciona. Código de vestimenta, reglas nuevas, más presión mediática, más críticas, no era casualidad. Era un mensaje, adáptate o te quedas fuera. Pero Iverson no estaba hecho para adaptarse, y eso intensificó todo el conflicto, porque mientras en la pista seguía produciendo, fuera de ella era constantemente cuestionado. No era profesional, no es líder, no es un ejemplo, pero nadie hablaba de lo otro, de los golpes, del esfuerzo, de cargar a un equipo entero sobre su espalda, porque cuando decide ser diferente, siempre van a enfocarse en lo negativo. Y entonces llegó el momento que lo definió todo, la famosa rueda de prensa, Practic. No era solo una palabra, era frustración acumulada, dolor, cansancio, presión. Iverson no estaba hablando de entrenar, estaba hablando de todo lo que llevaba dentro. Y nadie quiso entenderlo. La gente se rió, los medios lo ridiculizaron, pero lo que había detrás era mucho más profundo. Era un jugador que sentía que nadie veía lo que realmente estaba dando. Y cuando sientes que nadie entiende tu lucha, empiezas a desconectarte. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque poco a poco el desgaste empezó a notarse, físico, mental, emocional. Cada temporada más golpes, cada año más presión y menos apoyo, porque el sistema no estaba diseñado para alguien como él. Iverson no era un jugador cómodo, no era fácil de gestionar, no era predecible. Y eso en la NBA es un problema, porque la liga prefiere control, no caos. Y Iverson era puro caos, pero también era real. Y eso conectaba con la gente, con los que nunca encajaron, con los que fueron juzgados, con los que no quisieron cambiar.
Iverson no era perfecto, pero era auténtico. Y eso es lo que lo hacía peligroso para el sistema, porque no podían moldearlo, no podían convertirlo en otra cosa. Y cuando eso pasa, la única opción que queda es dejar que el tiempo haga su trabajo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque mientras la liga evolucionaba, Iverson se mantenía fiel a sí mismo. Y esa diferencia empezó a separarlo del resto. Y aquí es donde empieza algo inevitable, el declive. No de talento, sino de encaje. Porque a veces no dejas de ser bueno, simplemente dejas de ser lo que el sistema quiere. Y cuando eso pasa, el final empieza mucho antes de lo que crees. Allen Iverson no dejó de ser bueno, pero la NBA dejó de necesitar lo que él representaba. Y eso lo cambia todo. Y aquí es donde empieza la parte más incómoda de esta historia. No fue una caída repentina. Fue lenta, silenciosa, dolorosa. Traspasos, menos minutos, menos control. Y por primera vez, Iverson ya no decidía el juego. Y cuando alguien que siempre fue el sistema tiene que adaptarse a uno, todo se rompe. Le pedían cambiar, jugar diferente, ser otro tipo de jugador. Pero eso no era él. Nunca lo fue. Y aquí aparece el verdadero conflicto, no contra la liga, contra sí mismo. Porque aceptar que ya no eres el mismo es una de las cosas más difíciles que existen. El juego seguía avanzando, nuevos estilos, nuevas estrellas y poco a poco Iverson empezaba a quedarse atrás. No por falta de talento, sino por falta de encaje. Y esto es algo que pasa mucho más de lo que parece, porque hay jugadores y personas que sienten que trabajan, que lo intentan, pero no mejoran al nivel que deberían. Se frustran, se comparan, se quedan bloqueados. Si ahora mismo sientes que no estás al nivel que deberías y quieres mejorar de verdad tu tiro y tu rendimiento, abajo tienes un recurso que ya está ayudando a muchos jugadores a dar ese salto real. Porque al final la diferencia no es el talento, es la evolución. Y cuando dejas de evolucionar, el sistema te deja atrás sin avisar. Iverson lo estaba viviendo. Cada partido, cada temporada, hasta que llega el momento que nadie quiere aceptar. El final. Sin épica, sin despedida, solo silencio. Y eso es lo que hace esta historia tan real, porque no todos terminan como héroes. Algunos simplemente desaparecen. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca, porque creen que esto es una derrota, cuando en realidad es otra cosa completamente distinta, porque Iverson ya no estaba en la cancha, pero su impacto seguía en todas partes. Y eso nos lleva a la última parte. Allen Iverson no terminó su carrera como la NBA esperaba, pero eso nunca fue el punto, porque hay jugadores que ganan títulos y hay otros que cambian el juego. Y Iverson hizo algo mucho más grande que ganar. La NBA de antes de Iverson no era la misma que vino después. Era más rígida, más controlada, más uniforme. Y entonces llegó él, con trenzas, con tatuajes, con actitud, sin pedir permiso, y rompió todo lo que la liga consideraba correcto. Pero no con palabras, con impacto, porque los jóvenes empezaron a copiarlo. Su estilo, su forma de jugar, su forma de expresarse. Iverson ya no era solo un jugador, era cultura. Y cuando te conviertes en cultura, el sistema ya no puede ignorarte. La liga intentó controlarlo. Normas, críticas, presión constante, pero al final no pudo frenarlo. Porque lo que Iverson representaba ya estaba en todas partes. Y eso es lo que realmente significa cambiar algo. Hoy la NBA es diferente, más libre, más expresiva, más cercana a la calle. Jugadores con personalidad, con estilo propio, sin miedo a ser ellos mismos, y aunque muchos no lo digan, todo empieza por él, porque alguien tuvo que pagar el precio primero, y ese fue Iverson. No fue perfecto, no tomó siempre las mejores decisiones, no tuvo el final ideal, pero nunca fingió ser alguien que no era. Y en un sistema que exige que te adaptes, eso es lo más difícil de hacer. Por eso su historia incomoda, porque no encaja en el molde típico. No es solo éxito, no es solo fracaso. Es algo mucho más real, más humano, más incómodo, porque te obliga a preguntarte algo que pocos quieren enfrentar. ¿Qué vale más? ¿Encajar y tenerlo todo? ¿O ser tú mismo y arriesgarte a perderlo? Iverson tomó una decisión y vivió con ella hasta el final. Y eso es lo que lo convierte en una leyenda diferente, no por sus números, no por sus premios, sino por lo que representó, porque no destruyó el orgullo de la NBA, lo obligó a cambiar, a adaptarse, a evolucionar. Y eso es algo que muy pocos jugadores han logrado. Allen Iverson no fue perfecto, pero fue necesario. Y eso vale más que cualquier anillo. Y si crees que todo termina aquí, espera a ver esto.
Durante una final de la NBA, Allen Iverson, delgado, con sus trenzas características y apenas 1,83 m de altura, se detiene frente a Tyronn Lue. Lo encara con una serenidad desafiante, ejecuta un drible y tras encestar el tiro, da un paso adelante para pasarle por encima. No se disculpa, no dice nada, lo mira brevemente, lo deja atrás y continúa el juego. Aquel momento no fue solo una jugada más en la historia del básquetbol, fue Allen Iverson dejando en claro que no necesitaba la aprobación de nadie para dominar la cancha. Pero, ¿cómo fue que llegó hasta ese momento? ¿Cómo un tipo que no entrenaba, que llegaba tarde y que comía hamburguesas en el vestuario terminó humillando a grandes estrellas como Michael Jordan, Shaquille O'Neal o Kobe Bryant? Esta es la historia de un jugador que se negó a seguir cualquier regla, que desafió todo el sistema y que aún así terminó destrozándolos a todos. Allen Iverson nació en Hampton, Virginia, el 7 de junio de 1975 en medio de un caos absoluto. Su casa estaba literalmente encima de una cloaca. Cada vez que llovía, el piso se inundaba con agua sucia. Su madre, Ann, era una adolescente de apenas 15 años cuando lo tuvo, y su padre nunca estuvo presente en realidad. La electricidad se cortaba constantemente en su casa, el agua caliente era un lujo, y la calefacción un sueño inalcanzable. Desde que nació, Iverson aprendió lo que era sobrevivir de verdad. Lo único constante en su infancia fueron los gritos, la violencia y las visitas a la cárcel. Su padrastro, Michael Freeman, pasaba más tiempo tras las rejas que en su casa. Allen creció viendo cómo los adultos que lo rodeaban caían una y otra vez en el sistema penitenciario. A muy corta edad entendió una verdad brutal: si no corría más rápido que el caos lo iba a alcanzar en cualquier momento. Una vez después de visitar a su padrastro en prisión, Allen hizo algo que mostró el tipo de persona que era incluso antes de convertirse en leyenda. Se sacó las zapatillas, se las dio a Freeman y regresó caminando descalzo hasta su casa. Era un chico del fondo, del barrio más espeso, pero con una lealtad y una nobleza que no eran de este mundo. Mientras que cualquier otro se habría quebrado por tanta miseria, él usó todo ese dolor como combustible. Como dijo una vez en una entrevista: crecí sin nada, por eso aprendí a pelear por todo. Y acá viene la parte más irónica de toda esta historia. Iverson no quería jugar al básquetbol, lo suyo era el fútbol americano. En el campo era una bestia, jugaba como quarterback, pero también como safety, porque era tan rápido y tan valiente que podía hacerlo todo. De joven tenía brazos delgados, casi frágiles, pero una cabeza dura como una roca. Era el mejor jugador de su estado, un prospecto 5 estrellas. El básquetbol le parecía un deporte más blando, menos violento, algo que no encajaba con su carácter competitivo y su hambre de contacto físico. Todo cambió gracias a su madre. Ann, cansada de verlo perder tiempo en la calle, le compró un par de zapatillas Jordan y le dijo con firmeza: vas a entrenar, te guste o no. Allen lloró, literalmente lloró, porque no quería ir, pero su madre lo obligó. Y ese día, en una pequeña cancha improvisada junto a sus compañeros, algo cambió en él para siempre. En cuanto tuvo una pelota naranja en las manos, Iverson descubrió un nuevo tipo de combate. Se dio cuenta de que en el básquetbol también se podía pelear, pero de otra manera, con agilidad, con astucia y sobre todo con estilo, que podía humillar a un rival con un crossover en vez de un tackle y que los aplausos del público sonaban igual de fuertes. En ese instante nació su amor por el juego. Esa fue la semilla de todo. Desde ese momento, Allen Iverson entendió que el básquetbol podía ser su vía de escape, no un balón ovalado, sino uno naranja. No un estadio lleno de golpes, sino una cancha donde podía hacer magia. Todavía no lo sabía, pero acababa de dar el primer paso hacia convertirse en una leyenda. El 14 de febrero de 1993, mientras muchos adolescentes se encontraban en citas o fiestas, Allen Iverson estaba en un bowling con sus amigos. Una salida común, una noche cualquiera, hasta que todo estalló. Una discusión sin importancia se transformó en un enfrentamiento racial. Alguien lo insultó, le gritó pequeñito y usó la palabra prohibida con N. De repente volaron las sillas, los gritos llenaron el lugar y el caos se apoderó de todo. Iverson siempre sostuvo que él no golpeó a nadie, que lo sacaron del lugar antes de que la pelea realmente empezara. Pero eso no importó. En Hampton todos los conocían, todos lo conocían. Era el chico negro que destacaba, la joven promesa del deporte, el orgullo del barrio. Y precisamente por eso se convirtió en un blanco fácil. Cuando el sistema necesitó un culpable, no dudó en señalarlo.
Solo 4 personas fueron arrestadas aquella noche, todas afroamericanas. Iverson fue una de ellas. Lo acusaron de incitar a la violencia y en un juicio cargado de prejuicio y racismo lo condenaron a 15 años de prisión. 15 años por una pelea en la que nadie terminó en el hospital. Un castigo desproporcionado, absurdo y una cacería simbólica. Tenía 17 años. Pero el tribunal postergó el juicio hasta que cumpliera 18 para poder juzgarlo como adulto. Una movida turbia, asquerosa, con olor a venganza institucional. Ahí, en la prisión de Newport, rodeado de hombres que ya se encontraban rotos por el sistema, Allen Iverson pensó que su carrera había terminado incluso antes de empezar. Las paredes frías, las miradas duras y el silencio tenso de los pasillos le hicieron creer que su destino estaba sellado para siempre. Pero fue precisamente en ese lugar oscuro donde empezó a entender el verdadero significado de la resiliencia. Entre esos presos endurecidos por la vida, algunos lo protegieron. Los más grandes lo aconsejaron y le dieron una dosis de esperanza. Le decían, vas a salir de acá y vas a hacer algo grande. Y spoiler, no estaban para nada equivocados. Iverson todavía no lo sabía, pero esos hombres que lo habían perdido todo fueron los primeros en recordarle que él tenía algo que aún podía ganar, una segunda oportunidad. Cuando todo parecía perdido, apareció el único hombre con el coraje y la autoridad suficiente para apoyarlo, John Thompson, el mítico entrenador de Georgetown University. Un armario humano, imponente, con la voz firme de un general, pero con el corazón tierno de un padre. Ann Iverson, desesperada por el futuro de su hijo, fue quien dio el primer paso. Se acercó a Thompson, le contó la historia de su hijo y le pidió una oportunidad para Allen. Thompson no solo aceptó escucharla, hizo realidad su pedido. No habló mucho y no prometió nada espectacular. Simplemente fue y lo sacó de la cárcel, ofreciéndole una beca para jugar en su universidad. Ese gesto fue más que un salvataje deportivo. Fue un escudo, una promesa silenciosa de protección y fe. Si alguien viene por él, dijo Thompson, van a tener que pasar por mí primero. Así fue como nació una de las relaciones más profundas, simbólicas y conmovedoras de la historia del deporte universitario. En Georgetown, Iverson todavía era un diamante sin pulir. Tenía talento, velocidad y reflejos sobrehumanos, pero también un temperamento explosivo. No sabía cómo canalizar tanta energía ni cómo convivir con la presión. Sin embargo, tenía algo que nadie más tenía: hambre. Un hambre casi animal por ganar, por demostrar que valía, por escapar del destino que lo había perseguido desde que era un pequeño niño. En su primer año, Iverson rompió la NCAA con su defensa y su velocidad. Era un rayo con zapatillas. En el segundo año ya era directamente imparable. Los comentaristas lo llamaban The Answer, la respuesta, porque cuando no sabías qué hacer en la cancha, la respuesta era simple: pásasela a Iverson. Él resolvía, siempre resolvía. Pero mientras su carrera universitaria despegaba, su vida personal se hundía en un nuevo desafío. Su hermana pequeña estaba gravemente enferma y su familia no podía pagar el costoso tratamiento. El dinero escaseaba y Allen se encontraba ante una decisión imposible: seguir jugando en la universidad o dar el salto al profesionalismo para poder ayudarla. Por supuesto, eligió lo segundo. No lo hizo por ambición ni por fama, lo hizo por necesidad. El tipo que apenas había salido de la cárcel, que todavía estaba aprendiendo a confiar en la vida, ahora se estaba jugando todo por salvar a su familia. El año era 1996 y el draft de la NBA fue uno de los más legendarios de todos los tiempos. Entre los nombres estaban Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen, Stephen Marbury, pero el pick número 1 fue para los Philadelphia 76ers y eligieron al más chico del grupo, Allen Iverson, 1.83, 75 kilos. Con suerte, nadie tan liviano había sido seleccionado primero en la historia. Pero en cuanto pisó una cancha de la NBA, se terminó la discusión. En su debut, clavó 30 puntos, y no tardó en romper el récord de Wilt Chamberlain de más partidos consecutivos con 40 puntos siendo novato. 40 puntos por noche como si fuera algo fácil de hacer. Sin embargo, el momento que lo elevó al Olimpo llegó en marzo de 1997. Cuando se cruzó con su ídolo de la infancia, Michael Jordan. Imagínate esto: eres un novato y enfrente está el tipo que dominó toda tu niñez. Pero Iverson no se achicó ante esto, lo enfrentó, le tiró su famoso doble crossover y lo hizo tambalear. Jordan quedó descolocado, Iverson clavó el tiro, el estadio explotó y en ese instante exacto el mundo entero entendió que había un nuevo sheriff en la ciudad. Esa temporada promedió 23,5 puntos por partido. Fue elegido Rookie del Año e incluso metió 155 triples. Pero había un problema: los Sixers eran un desastre. El equipo no ganaba casi nunca. Necesitaban orden, estructura, alguien que les pusiera límites. Así fue
cómo llegó Larry Brown, un entrenador legendario, metódico y obsesivo, famoso por su disciplina militar. Brown era el tipo de técnico que llegaba 20 minutos antes a todo y esperaba que sus jugadores hicieran lo mismo. Vivía repitiendo que el básquet era un juego de equipo, que había que compartir el balón, pasar, defender y pensar. Era un perfeccionista empedernido, y del otro lado estaba Allen Iverson, la antítesis absoluta de todo eso. Iverson faltaba a los entrenamientos, llegaba tarde y cuando iba muchas veces no hacía nada. Literalmente, se escondía en el baño, fingía hacer pesas o se acostaba en la camilla a comer comida chatarra. Era como mezclar gasolina con fuego en el mismo vestuario. Larry Brown se volvía loco. No podía entender cómo un jugador tan talentoso se negara a respetar la rutina. ¿De qué sirve que tire todo el partido si los otros 4 ni tocan la pelota?, repetía frustrado. La relación entre ambos se volvió tan tensa que más de una vez estuvieron al borde de los golpes. Allen no soportaba que lo tratasen como un niño pequeño, y Larry no soportaba que su estrella fuera una bomba de tiempo. El conflicto explotó cuando Iverson fue suspendido por faltar a las prácticas sin aviso. La prensa lo destrozó y literalmente lo llamaron irresponsable, rebelde y egocéntrico. Brown, agotado por la actitud del jugador, fue a la dirigencia con una amenaza clara: o lo traspasan o renuncio. El resultado fue inmediato. Los Sixers intentaron un mega canje con los Detroit Pistons. Todo estaba listo. Iverson estaba prácticamente fuera del equipo, pero en el último momento un jugador secundario de los Pistons se negó a renunciar a su cláusula contractual y el traspaso se cayó. Ese fue el punto de quiebre. Allen Iverson entendió que ya no era intocable, que se estaba destruyendo a sí mismo, y en ese momento algo cambió dentro de él. Por primera vez se tragó su ego. Buscó a Larry Brown y le dijo: estoy listo para ser capitán, para ser líder. Quiero ser como Magic con Pat Riley, como Jordan con Phil. Brown no lo podía creer, pero en esa conversación nació una nueva etapa, una alianza. Una alianza improbable entre el talento puro y la disciplina. El campamento de entrenamiento de esa temporada fue otra película. Iverson no faltó ni un solo día. Llegaba temprano, se quedaba después de los entrenamientos, subió de peso para aguantar mejor los golpes, pasó de 155 a 172 libras. Pero lo más importante no fue algo físico, sino mental. Empezó a pasar la pelota. Ya no era solo el francotirador solitario que se jugaba cada posesión. Empezó a confiar en sus compañeros, a leer los dobles equipos, a encontrar a los tiradores libres. Se transformó en un líder real, alguien que no solo quería ganar, sino que quería que todos ganaran con él. Su cambio fue tan evidente que hasta sus detractores tuvieron que reconocerlo. El chico rebelde que había crecido en una casa sobre una cloaca, que había pasado por la cárcel y había sido rechazado por medio mundo, ahora se estaba reinventando frente a todos. Y el mundo del básquet, que antes lo había mirado con desconfianza, empezaba a rendirse ante esta nueva versión. La temporada 2000-2001 de la NBA fue para los Philadelphia 76ers y para Allen Iverson una de las historias más intensas, caóticas y emocionantes que el básquetbol haya vivido. Fue una montaña rusa de talento, redención, dolor y gloria. Una temporada que arrancó con fuego puro y terminó con una escena inmortal grabada en la memoria de millones. Iverson, el rebelde, el chico problema, pasando por encima del jugador rival que intentó frenarlo. Desde el comienzo los Sixers parecían tocados por una energía distinta. Arrancaron con 10 victorias consecutivas, algo que no ocurría desde hacía décadas, y era un equipo que jugaba con hambre, con corazón y con una defensa tan feroz que los rivales parecían asfixiarse ante ellos. En el centro de todo esto estaba él, Allen Iverson. Ese base eléctrico impredecible, capaz de romper cualquier defensa con un solo movimiento de muñeca. En esa temporada promedió 31 puntos por partido, 4,5 asistencias y 2,5 robos. Números dignos de toda una superestrella. Pero lo que más impactaba no eran sus estadísticas, sino su fuego interior. En febrero de 2001 llegó el All-Star Game. Y ahí Iverson confirmó que estaba viviendo el mejor momento de su carrera, ya que fue elegido MVP del partido, levantando el trofeo entre lágrimas y con una frase que quedó para la historia: ¿dónde está mi entrenador? ¿Dónde está el entrenador Brown? Era el grito de un hijo reconciliado con su figura paterna. El momento de redención total. Aquel chico que había sido señalado como conflictivo, como un problema para cualquier equipo, se había transformado en el motor emocional de toda una franquicia. Con Iverson encendido y un equipo armado para morder en defensa como perros rabiosos, los Sixers terminaron primeros del este, algo que no ocurría desde los tiempos de Moses Malone. Tenían una estructura sólida. Dikembe Mutombo, el gigante africano que se quedó con el jugador defensivo del año, Aaron McKie, elegido sexto hombre del año, y Larry Brown, nombrado entrenador del año.
Pero aunque los premios se repartían, el alma, el corazón y el fuego del equipo tenían un solo nombre: Allen Iverson. Cuando comenzaron los playoffs, la ciudad de Filadelfia se encendió. En primera ronda, los Sixers barrieron a Indiana sin mayores complicaciones. Luego llegó lo que muchos recuerdan como una de las series más icónicas de la década: Filadelfia contra Toronto Raptors, la llamada Guerra Santa entre Iverson y Vince Carter. Fue una serie explosiva, una verdadera montaña rusa donde en un partido Iverson metía 50 puntos y al siguiente lo hacía Vince. Ambos se respondían golpe a golpe, con una intensidad que convertía cada juego en una batalla que parecía personal. En el juego 7, Vince Carter había volado esa misma mañana a su graduación universitaria y regresó agotado para jugar el partido más importante de su vida. Iverson, por su parte, tuvo una de sus peores noches en cuanto a tiro, pero sorprendió al mundo con 16 asistencias. Sí, el mismo Iverson que antes ni miraba a sus compañeros, ahora los hacía brillar. Fue un cambio profundo, una muestra de madurez que selló la victoria y el pase a las finales del Este. La siguiente parada fue Milwaukee Bucks, liderados por Ray Allen. Fue una serie brutal. Iverson jugó con la cadera rota, literalmente, pero aún así anotó 46 puntos en un juego y 44 en otro. No había dolor en el mundo que lo detuviera. Jugaba como si cada posesión de la pelota fuera la última de su vida. Contra todos los pronósticos, Iverson llevó a los Sixers a su primera final de la NBA en 18 años, y lo hizo con un plantel en el que el segundo máximo anotador apenas promediaba 12 puntos por partido. Era él contra el mundo. Y el mundo en ese momento eran los Lakers invictos de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Un equipo que parecía invencible. Nadie les había ganado un solo partido en todos los playoffs. Eran una máquina perfecta, un imperio dorado que parecía imposible de vulnerar. Hasta que llegó él. Finales de la NBA 2001. Nadie daba $1 por los Sixers. Se esperaba una barrida, una paliza programada por parte de los Lakers. Pero Iverson no creía en las estadísticas ni en los pronósticos. En el Game 1 salió el Staples Center con una determinación salvaje. En el primer tiempo fue incontrolable, 30 puntos, crossovers imposibles, robos, fuego puro. Parecía que jugaba en otra dimensión. Phil Jackson, el legendario entrenador de los Lakers, decidió hacer un cambio estratégico y metió a un suplente casi olvidado, Tyronn Lue, el único lo bastante rápido como para intentar seguirle el ritmo a Iverson. Y funcionó. Durante el último cuarto, Iverson no metió un solo punto. El partido se fue a tiempo suplementario y todo indicaba que los Lakers lo tenían bajo control, pero en el overtime, Iverson volvió a encenderse. Metió 7 de los 13 puntos del equipo en esa prórroga y ejecutó una de las jugadas más icónicas en la historia del deporte. Rompió a Lue con un step back, clavó el tiro desde la esquina y al retroceder, sin decir una palabra, lo pisó. No fue una provocación, fue una declaración de principios, una pintura de orgullo y desafío, el paso por encima más famoso de todos los tiempos. Esa jugada fue poesía, fue un mensaje para todos los que algún día habían dudado de él. Aquí estoy y no me arrodillo ante nadie. Iverson terminó ese partido con 48 puntos, 6 asistencias y 5 robos, frente a la máquina más temida de la NBA. Los Sixers ganaron ese encuentro, el único que los Lakers perdieron en toda la postemporada. En ese instante, Iverson se convirtió en una leyenda absoluta. Sin embargo, el brillo no duró mucho. Un año después, la magia se había apagado. Las lesiones comenzaron a castigarlo. Los Sixers se desinflaron y la relación con Larry Brown volvió a tensarse hasta el límite. Fueron eliminados en primera ronda y los rumores de traspaso volvieron a llenar los titulares. La prensa lo atacaba sin piedad, lo acusaban de ser un egoísta, de no entrenar y de no ser capaz de ser un buen líder. Fue en ese contexto, agotado, dolido y con el corazón hecho pedazos, que Iverson protagonizó una de las conferencias de prensa más famosas de la historia del deporte. Alguien le preguntó sobre sus ausencias en los entrenamientos y su respuesta fue un estallido emocional que quedó inmortalizado. Práctica. Estamos hablando de práctica, no de un partido. De práctica. Muchos se rieron de él, otros lo señalaron, pero pocos entendieron lo que había detrás de esas palabras. Iverson se reía, sí, pero estaba quebrado por dentro. Lo que casi nadie sabía era que acababa de enterrar a su mejor amigo que había sido asesinado a balazos días antes. El juicio por el crimen recién comenzaba. No dormía, no comía. Creía que el equipo lo iba a traspasar y en medio de todo ese dolor, lo único que los periodistas querían saber era por qué no iba a los entrenamientos. Su discurso no fue una burla, fue un grito de dolor, una catarsis disfrazada de sarcasmo. La NBA lo convirtió en meme, en material de comedia, pero era el lamento de un hombre roto. Porque sí, Iverson odiaba entrenar, lo admitía, pero cada vez que entraba en una cancha lo dejaba todo, literalmente. Como él mismo dijo una vez,
Puedo no ir a la práctica, pero me muero en los partidos, me rompo por mi equipo y eso debería valer algo. Después del pico emocional de 2001 comenzó el desgaste inevitable. La cima había sido tan alta y tan intensa que el cuerpo y la mente de Allen Iverson empezaron a pasar factura. Aquel jugador que había desafiado a los gigantes con una mezcla de talento, orgullo y coraje, seguía saliendo a la cancha, pero ya no era el mismo de antes. No porque hubiese perdido su fuego, sino porque su cuerpo empezaba a traicionarlo. Iverson no paraba de jugar lesionado, tenía los tobillos destrozados, la espalda contracturada y los dedos tan hinchados que parecían morcillas. En algunas ocasiones incluso necesitaba ayuda para atarse las zapatillas antes de los partidos. Cualquier otro jugador se habría tomado un descanso, pero no él. Iverson salía igual con el mismo ímpetu de siempre, con esa obstinación que lo había llevado a lo más alto. Jugaba como si cada noche fuera la última. Sin embargo, su cuerpo empezó a decir basta. Y no solo el cuerpo, la franquicia también. Los Philadelphia 76ers ya no lograban rodearlo de talento. Los años de gloria parecían lejanos y la estructura que lo había llevado a las finales se desmoronaba. Sus compañeros no eran estrellas, sino jugadores secundarios que en su mayoría no alcanzaban ni los 12 puntos por partido. El sistema, antes pensado para potenciarlo, ya no funcionaba, y él, que siempre había cargado al equipo sobre sus hombros, volvía a sentirse solo. A pesar de todo, Iverson siguió regalando destellos de genialidad. Tuvo partidos memorables como aquel de 60 puntos contra Orlando, donde demostró que todavía podía incendiar la cancha. Seguía robando pelotas imposibles, metiendo triples, penetrando entre gigantes y lanzando bandejas que desafiaban la física. Pero aunque su fuego interno seguía vivo, ya no era suficiente. En 2006 llegó el final de una era. Los Sixers lo traspasaron. Era el fin de su historia en Filadelfia, la ciudad que lo había amado y odiado con la misma intensidad. Iverson se fue a Denver Nuggets, donde compartió vestuario con Carmelo Anthony, otro talento explosivo. Allí tuvo buenos momentos, pero nunca volvió a alcanzar el brillo de aquellos días gloriosos del 2001. Luego pasó por Detroit Pistons, Memphis Grizzlies y finalmente regresó brevemente a Filadelfia, más por amor a la camiseta que por nivel deportivo. Su cuerpo ya no respondía como antes, el desgaste era total. Aún así, Iverson nunca pidió disculpas por ser quien era. Nunca renegó de su carácter, ni de su estilo, ni de sus errores, porque todo lo que hizo lo hizo a su manera. Y aunque su final en la NBA no fue épico, su historia ya estaba escrita en fuego. Allen Iverson no solo rompió sus tobillos en la cancha, rompió moldes fuera de ella. Antes de su llegada, los jugadores de la NBA parecían ejecutivos en shorts prolijos, afeitados, sin tatuajes, con traje y corbata para las conferencias. Era una liga que buscaba una imagen corporativa, limpia y controlada. Pero Iverson irrumpió como una tormenta, con sus trenzas y sus gorras hacia atrás y su forma de hablar, llevó la cultura del rap y de la calle directamente al corazón de la NBA. Fue el primer jugador en lucir tatuajes visibles durante los partidos, el primero en usar una manga en el brazo no por una lesión sino porque era parte de su estilo. Iverson no se adaptó a la NBA, la NBA tuvo que adaptarse a él. Eso incomodó a muchos ejecutivos conservadores que veían en él una amenaza al modelo perfecto de deportista que querían vender. Fue entonces cuando se implementó el dress code obligatorio, una norma que exigía vestimenta formal fuera de la cancha. No era casualidad, era una respuesta directa a Iverson y a su influencia. Pero mientras en las oficinas algunos temblaban, en las calles los jóvenes lo idolatraban, los niños lo amaban. En cada barrio, en cada cancha de cemento, alguien quería ser como él. Tenía calle, tenía actitud y sobre todo tenía verdad. No fingía ser un ejemplo y no intentaba agradar. Era lo más parecido a un rapero jugando al básquet, auténtico, rebelde y lo más importante, libre. Su imagen trascendió el deporte y se convirtió en un símbolo cultural. Si querías mostrar que no te importaban las reglas del sistema, te hacías las trenzas como Iverson. Si querías llevar tu identidad con orgullo, te tatuabas el brazo como Iverson. Si querías demostrar que podías ser un crack sin traicionar tus raíces, Allen era el modelo a seguir. Pero no todo en la vida de Allen Iverson fue épico ni digno de leyenda deportiva. También hubo caos, polémicas y decisiones que pusieron su carrera en riesgo más de una vez. Porque Iverson, además de talento puro, era también fuego, rebeldía y contradicción. Todo empezó en el año 1997, cuando apenas era rookie del año y su nombre ya resonaba en todo el país. En ese momento de fama y euforia lo detuvieron mientras viajaba en un auto a 150 km por hora, con marihuana y un arma de fuego. El hecho no terminó en tragedia, pero sí en un fuerte golpe mediático. La justicia lo condenó a libertad condicional y a 100 horas de servicio comunitario. Una sanción leve, aunque para la prensa fue dinamita pura. Los titulares no hablaban del joven prodigio del baloncesto, sino del chico problemático que no podía dejar atrás su turbio pasado. A partir de ahí, la figura de Iverson comenzó a dividir opiniones. Era amado por su autenticidad, pero cuestionado por su estilo de vida.
Y la siguiente polémica no tardó en llegar. Bajo el nombre artístico de Jules, Iverson decidió probar suerte en la música y grabó un álbum de rap titulado 40 Bars. El disco era un reflejo de su mundo interior, letras crudas, llenas de rabia, controversia, misoginia y agresividad. Para él era solo una expresión artística, pero para la NBA fue una alarma. El comisionado David Stern lo llamó a su oficina y lo retó como un niño. Le exigió que reescribiera el álbum si quería evitar sanciones y preservar su imagen pública. Iverson, entre frustración y resignación, pidió disculpas y cambió el nombre del disco a Misunderstood, aunque nunca lo lanzó oficialmente. Aún así, el daño mediático ya estaba hecho. El público tenía su propia versión del jugador rebelde. Pero su lado más polémico no terminaba en los estudios de grabación. En los estadios también tenía su propio sistema de operaciones. Según varias fuentes, Allen había creado una red de personas encargadas de reclutar mujeres en las tribunas para las fiestas privadas después de cada partido. Contaba con un grupo de unas 10 personas distribuidas estratégicamente que entregaban tarjetas de invitación. El propio Kessel Love, baterista de The Roots y amigo cercano, contaba que si no tenías cuidado, Iverson podía robarte a tu pareja en menos de 5 minutos. Su magnetismo era imparable, una mezcla de fama, confianza y esa actitud desafiante que lo hacía irresistible. La vida de Iverson fuera de la cancha era tan caótica como espectacular: fiestas interminables, amistades con raperos famosos, noches sin dormir, una energía que parecía no agotarse nunca. Y aún así, cuando llegaba la hora del partido, él jugaba igual. No importaba si estaba lesionado, cansado o de resaca. Jugaba roto, jugaba herido, pero jugaba con el alma. Sin embargo, con el tiempo empezaron a circular rumores más oscuros. Se decía que Allen Iverson se había fundido, que había perdido todo el dinero ganado durante su carrera, más de 200 millones de dólares entre contratos y patrocinios. Los medios afirmaban que estaba en la ruina, sin casa, sin autos y sin un centavo. Y sí, Iverson había gastado como pocos, era conocido por su generosidad y su amor por el lujo, compraba autos como si fueran caramelos, mantenía un séquito de más de 50 personas que lo acompañaban a todos lados, regalaba relojes, ropa de diseñador y fajos de billetes sin pensar en el mañana. En una ocasión viajó con tantos amigos que tuvo que alquilar 2 aviones privados, uno para él y otro solo para su grupo de acompañantes. Pero la supuesta bancarrota fue, en realidad, un mito mediático. Lo que muy pocos sabían era que como parte de su contrato con Reebok, Iverson tenía un fideicomiso secreto de 32 millones de dólares, intocables hasta el año 2030. Además, seguía cobrando 800 mil dólares anuales de esa misma marca gracias a un acuerdo de por vida. En otras palabras, Iverson pudo haber sido un gastador empedernido, pero nunca fue un tonto. El rumor de su bancarrota fue simplemente humo para vender titulares, una historia exagerada que encajaba con el estereotipo del genio autodestructivo. En realidad, Iverson supo proteger su futuro y aunque se alejó de los lujos excesivos, hoy vive tranquilo, rodeado de su familia y sus amigos, disfrutando de una paz que tardó años en alcanzar. Hoy ya no necesita demostrarle nada a nadie, no busca reconocimiento ni títulos, porque aunque no ganó un anillo de campeón, ya lo ganó todo en respeto. Allen Iverson fue muchas cosas: el jugador que se negaba a entrenar, pero que se dejaba la vida en la cancha, el que faltaba a las prácticas pero jugaba con 9 lesiones, el que odiaba el gimnasio pero metía 46 puntos con la cadera destrozada, el que no fue campeón pero aún así inspiró a millones. Fue el primer rockstar del básquet moderno, una figura que mezcló talento, rebeldía y vulnerabilidad. Cambió la cultura, la estética y la actitud del juego. Abrió la puerta para que jugadores como Russell Westbrook, Ja Morant o Kyrie Irving pudieran expresarse sin miedos, ser ellos mismos dentro y fuera de la cancha. Cada partido de él era una batalla, cada jugada una patada al sistema que le decía que no podía. Fue el único MVP de la historia que medía menos de 1,85 m, el más liviano, el más resistido y sin embargo el más temido. Porque lo que tenía Iverson no se medía en kilos ni en centímetros, se medía en el alma. Por eso, cada vez que un chico flaco entra en una cancha y se atreve a romperla contra jugadores más altos, más fuertes y más grandes, ahí está Iverson. Porque Allen Iverson no fue un modelo a seguir, fue una señal, una prueba de que puedes venir desde abajo, equivocarte 1000 veces, perder casi todo y aún así dejar un legado imposible de borrar. ¿Cuál es tu momento favorito de Allen Iverson? Déjanoslo en los comentarios. Y si este video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Y te invitamos a ver este otro video sobre la NBA.